Entonces yo veía a él que le estaban dando unas convulsiones. Y dije, no, parce, este man hay que ayudarle porque la gente siempre tiende a meter las manos en la boca y que la lengua y no sé qué. Eso no es así. Entonces llegué yo, lo cogí. El man estaba desmayado, convulsionando. Yo lo volteé para que no se ahogara con la, pues como con la saliva, todo. Y fue una historia muy fuerte. Resultó después que se había tomado unas pastillas y había dejado un mensaje en una escarapela colgando con unos números llamando que llamaran a la mamá o a la novia. Y bueno, el man desafortunadamente no pudo vivir, estaba luchando también, se había tomado unas pastillas y eso a mí me tildó. Aquí, contar tu historia y mostrar tu autenticidad es tu superpoder. Bienvenidos a Está Bien, nuestro podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Está Bien, historias que transforman. El día de hoy tengo un invitado súper chévere, pero antes de presentarlo voy a arrancar con una cifra, una estadística, como siempre, que les va a dar como un poquito de orientación de qué vamos a estar hablando. Y es que el 87.7% de los emprendedores reportan sufrir al menos un problema de salud mental. Y esto es ansiedad, depresión, síndrome del impostor. Y esto lo encontré en una encuesta global hecha por Founders Report. ¿Y por qué vamos a hablar de emprendimiento? Y es que para mí, Sebas es como el ejemplo de que muchas veces conocemos a las personas y creemos conocerlos un montón, pero hace poquito tuvimos la oportunidad como de tener una conversación súper profunda y de contarnos mutuamente muchas historias. Y yo dije, wow, definitivamente uno de verdad no conoce muchas cosas de las personas cercanas. Y aunque nos conocemos hace mucho tiempo, muchas cosas de las que me contó no las conocía y me pareció de un valor enorme traerlo acá porque no sé si ustedes saben, pero los temas de salud mental también son diversidad. O sea, es entender que las personas, digamos, pasan por estas cosas, pero no vamos a hablar solo de salud mental, vamos a hablar de emprendimiento, que esa es otra forma de retar, digamos, esos esquemas que nos trae la sociedad de se va al colegio, universidad, sale a la universidad, entra a una empresa maravillosa, se pensiona de esa empresa, muere. Entonces, vamos a hablar un poco de todo eso. Sebas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, Santi, aquí a ti, muchas gracias por invitarme y feliz de estar acá en este maravilloso podcast y hablar un poquito de todos estos temas que son súper importantes. Bueno, Sebas, empecemos por el principio. Y a mí siempre me gusta conocer un poquito más de la persona que está sentada frente a mí. Y es, ¿de dónde viene Sebastián? Contanos cómo fue como tus inicios de la vida. Mis inicios de la vida. Bueno, mi nombre es Sebastián Román, tengo 35 años, me considero que soy una persona muy alegre, siempre he sido muy amiguero, de ahí pues Santi y yo nos conocimos hace mucho tiempo, amigos en común, siempre pues como que he resaltado dentro de los grupos de los amigos de pues ser una persona que apoya a los demás, que le gusta siempre compartir, colaborar, hacer colaboraciones, que es un poco de lo que hago en estos momentos y de lo que vamos a hablar también el día de hoy. Entonces eso como por ese lado, me considero un amigo súper fiel, súper leal, muy familiar también, amante, amoroso de mi familia y bueno, ya como el otro lado, emprendedor, la vida me fue llevando a ser emprendedor, arquitecto de profesión, pero siempre digo que soy un talento reconvertido porque ahora no me dedico a la arquitectura, sin embargo, pues como toda mi formación creativa la aplico en diferentes cosas. Soy director creativo de la agencia Partícula León, cofundador de Partícula León. Nosotros hacemos eventos, trabajamos con influencer marketing, diseñamos experiencias, hacemos branding también. Adicional, soy docente en colegiatura, mentor de emprendimientos de moda y de entretenimiento y escribo en un blog sobre moda masculina. Hago contenido también recientemente de moda O sea, masculina. tiene más puestos que un bus. Y ahí Sí. arrancan las similitudes, Sebas, porque hace poquito me preguntaban, ¿vos qué estudiaste? Y yo soy ingeniero de producción. O sea, si vos vas a ver mi cartón, que no está pegado en ninguna pared, porque pues no. Igual, el mío tampoco. Dice ingeniero de producción, pero que yo te diga, me siento súper ingeniero, creo que soy el ingeniero más pirata de la vida. O sea, nunca he tenido como una mentalidad muy ingenieril, nunca he sido como tan cuadriculado.
y he sido más del lado creativo, del lado de las relaciones personales, de conocer, de tener como ese sentido muy social, y por eso estoy acá sentado hoy también. Claro, hoy creo que le pasa a muchas personas también. Exacto, eso pasa demasiado y eso también está bien, Sí, ¿cierto? O sea, total. como está bien cambiar de rumbo en cualquier momento. Pero entonces vamos a hablar de tu rumbo porque, Sebas, estudiaste arquitectura y en algún punto de la carrera dijiste, "Pues, pucha, la cagué, esto no era lo mío", o toda la carrera dijiste, no, bacanísimo, soy arquitecto de corazón y con convicción. Ve, en mi caso personal, yo siempre, mientras estudié, creo que empecé a identificar de que no me ubicaba como dentro de la arquitectura que me estaban enseñando o la arquitectura que yo estaba entendiendo me estaban proyectando, Ujú. ¿cierto? Entonces ahí como que pues dentro de mi formación, en el último semestre me acuerdo que me dio una crisis tenaz y yo le decía a mi mamá, ya no quiero estudiar eso, pero mi mamá era como, Pues ya te falta un me semestre. faltaba la entrega final. Ah, no. Y yo dije, bueno, sí, está bien, voy a terminar. Y ya cuando terminé mi formación, me gradué y todo, empecé a trabajar como arquitecto en agencias y en empresas en donde siempre se resaltaba mucho mi sentido muy comercial, como que era muy creativo en temas estratégicos o de marketing para liderar equipos. Entonces creo que yo ahí empecé como a ubicarme dentro de la arquitectura. Empecé como a formar un perfil en donde yo podría ser arquitecto, pero podría vender materiales, por ejemplo, o podía vender proyectos. Bueno, podría hacer muchas cosas de las cuales en la academia no No te tenía. hablan. Exacto, no nos hablan, no sé cómo sea ahora esa formación en arquitectura, pero en ese entonces como que te formaban para ser diseñador, te daban unos conceptos técnicos, La obviamente, maqueta perfecta. obviamente, pero como que ese otro lado de la arquitectura era muy pues como que vos a medida que empiezas a trabajar lo ibas descubriendo y ahí fue donde yo por fin encontré mi lugar. Entonces tuve la oportunidad de trabajar incluso como arquitecto desde antes de graduarme. La primera experiencia laboral, digamos que formal, porque yo trabajo desde que tengo 17 años, siempre he sido muy de hacer y ya también hice las paces con eso. Como que a mí me gusta hacer, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta salir. Yo pues en mi casa una semana entera, 3 días me enloquezco. Entonces yo siempre desde muy joven, y me gusta la plata. Entonces desde muy ¿Quién no? joven, cierto, y también hay que hacer las paces y decirlo. Entonces desde muy joven salía como a buscarme, pues como salía a trabajar y a hacer cosas. Entonces la primera oportunidad que tuve trabajando fue como asistente de una arquitecta que admiro demasiado, Lina Zapata. Ella tiene una constructora, yo hacía de todo, hacía de todo. Entonces fui diseñador, hacía maquetas, le hacía los trabajos a la hija en ese entonces, iba a las obras, bueno, asistente literal. De ahí ya me gradué y trabajé en una agencia muy bacana, era una agencia creativa y ahí tuve la posibilidad de interactuar con diseñadores industriales, publicistas, diseñadores gráficos, como otro mundo también del diseño, que todos nos complementábamos en los proyectos y ahí yo dije como que empecé a abrir los ojos y yo como que yo podría no ser arquitecto, podría hacer otra Como que cosa. sí, Entonces, te entiendo bueno, tanto. sí, sí, sí. Y de nuevo, hay muchas personas que se identifican con eso, pero creo que también desde nuestra crianza, bueno, de mi caso en específico, creo que si yo era, como que si estudiase arquitectura, se supone que deberías seguir trabajando como arquitecto, etcétera, ¿cierto? Entonces, como que hacer las paces como, yo no tengo que hacer eso toda la vida, también es importante. Y creo que a mí la vida siempre me ha mostrado el camino, aunque muchas veces no lo había querido ver, pero ahora sí lo veo, ahora lo entiendo un poco más también en ese proceso. Entonces trabajé casi que 8 o 9 años como arquitecto hasta que en pandemia la vida me cambió. Bueno, Me... pero espere porque vamos muy rápido Vamos y rápido. y quiero sacar Más más detalles. detalles. Y algo que dijiste, Sebas, incluso me hace pensar mucho en otro tema de diversidad, que es las generaciones, es Total. todo esto de las edades. Y yo creo que vos y yo estamos en una generación, aunque yo soy más viejito, en una generación intermedia en la que todavía nuestros papás eran extremadamente como tradicionales. De Y acuerdo. por ejemplo, en mi caso, para mi papá su trabajo era su vida, pues o sea, y mi De papá acuerdo. incluso, pues que era médico general en un hospital,
trabajó en la misma empresa, pues en el mismo hospital desde que salió del rural hasta que se pensionó. Y mi papá incluso muchas veces le decíamos, ay papi, saca vacaciones para que nos vamos para la playa una semanita. No, pues cómo, que van a pensar de mí en el hospital, que yo pues no que estoy interesado. Y yo, papá, es normal. O Normal. sea, te ganaste las Total. vacaciones, las disfrutas. Entonces mi papá, ese proceso, hasta que no lo obligaban, no lo hacía. Entonces creo que también es como esa expectativa que le cargan a uno de usted tiene que ser igual, usted tiene que, si estudia ingeniería, ser ingeniero y además en una super empresa. Total. Porque no sirve en el emprendimiento o en la microempresa ¿qué papel jugaron tus papás en ese proceso también de estudiar arquitectura? Porque te pregunto por qué, porque en mi caso yo no sabía qué estudiar y mis papás me dijeron, vea, su primo que estudia ingeniería de producción le va muy bien en la vida, estudió lo mismo. Y como yo no tenía ni idea, cualquier bus me servía y me monté al bus de la ingeniería de producción. ¿Hubo alguna conversación así en tu proceso personal? Sí, yo creo que igual desde que yo estaba muy pequeño y desde que estaba en el colegio, siempre fui como muy creativo. Uh-huh. Entonces, lo primero que a mí, pues como que captó mi atención fue el tema de la arquitectura. Siempre fui muy de hacer manualidades, de estar en cursos de pintura, pues cosas demasiado creativas durante mi formación, pues también muy pequeño. Entonces creo que tampoco se me presentaron muchas opciones, ¿cierto? Como que yo no sabía que era de pronto como publicidad, diseño gráfico, diseño industrial, algo así. Pero sí, lo primero que la primera opción que era para mí siempre fue arquitectura. Y yo dije, bueno, ya, por aquí fue. Y aquí ya viene otra crítica al sistema educativo. Orientación vocacional no existe. O sea, es o Total, ingeniería o arquitectura, medicina o derecho y el resto. total, Pero total. nunca te dicen todas las opciones que hay y uno es súper perdido. Y aparte salimos demasiado jóvenes del colegio. Hay incluso jóvenes que salen de 15 años, empezaron una universidad de 16. Creo que vos no tenés todos los conocimientos aún para tomar una decisión que va a ser de 4 años de estudiar, de 5 años o de toda una carrera. Creo que eso ahí es algo que pues que deberíamos de prestarle más atención y en mi caso como que no habían esas opciones. Yo puse de segunda opción, nunca se me olvide, lo estaba hablando esta semana, publicidad. Y pasé a las dos, arquitectura y publicidad. Y ahora yo digo, güey, madre, hubiera estudiado publicidad. Pero bueno, no, todo pasa por algo, ¿cierto? Todo pasa por algo. Entonces, en mi casa siempre me apoyaron, siempre han sido de apoyarme. Mi papá falleció hace 12 años, estuvo casi que en la mitad de mi proceso en la universidad, pero mi mamá siempre pues, ha cumplido como ese rol de papá y mamá, como muchos también hemos tenido la oportunidad. Y ella ha sido siempre de apoyar, de apoyarme, hijo, lo que tú quieras, pero también ha sido muy exigente. Ha sido muy exigente, que a mí me gusta, ¿cierto? A mí me gusta que me exijan, que me rete, que ella me cuestione por qué estás haciendo eso, te parece que lo estás haciendo bien, y hasta el día de hoy aún lo hace. Entonces para mí también ha sido como ese referente, como que como esa primer, digámoslo crítico en el buen sentido, está en mi casa. Entonces, pero ahí, Sebas, y qué pena que te tranquilo. interrumpa, incluso recuerdo de nuestra conversación anterior, me decías, no solo, a veces es muy exigente, pero también ha sido tu referente porque ella también ha sido emprendedora. Claro, ahí va, exacto. Pero nunca se me presentó la opción de ser emprendedor. Como que no, trabaja en una empresa. Trabaja en una empresa, arquitecto, consigue trabajo, quédate ahí. Creería yo que también por ese, pues digamos que el emprendimiento también tiene ¿cierto? Su conocimiento de causa que es complejo. Exacto. Entonces creo que ella desde ahí pues siempre me aconsejó que estuviera en una empresa y la verdad a mí nunca se me pasó por la cabeza que yo iba a ser emprendedor o que iba a tener dos empresas o que iba a trabajar como independiente en algún punto. Para mí nunca fue una opción. Total. Eso, o sea, entonces llega la pandemia, ahora sí. Ahora sí. ¿Y qué pasa con la pandemia? Bueno, yo en la pandemia estaba en un lugar de mi vida, tenía 29 años. Estaba trabajando con mi mamá, de hecho ya tiene una agencia de seguros de casi 40 años. Y estaba trabajando en una entidad público-privada aquí en Medellín. Pero llegó la pandemia y por diferentes circunstancias de esa entidad nos sacaron como a 35 personas y a mí nunca me había pasado eso. Y adicional tuve problemas con mi jefa, la otra jefa mía, con mi mamá. Entonces me quedé sin empleo.
Y yo dije, güey, madre, ¿qué voy a hacer? Y ahí la vida me cambió. Siempre había sido muy afortunado de que siempre conseguía trabajo inmediatamente. En los trabajos que estaba me ascendían. Siempre me iba súper bien. Yo de 26 años ya estaba liderando un equipo. Bueno, siempre como que en cuanto a lo Súper bien. profesional, Todo derecho. derecho para arriba lo que uno dice, ¿cierto? De Ujú. 29 años, yo ya tenía, en cuanto a lo material, había conseguido cosas que quería, en lo profesional también, me sentía tranquilo conmigo, como que todo era muy, sí, como que, Seguro. exacto, creo que esa es la palabra, todo estaba seguro, pero la pandemia me dio un revolcón a mí, me echaron que del trabajo más importante, pues que como el rubro más grande que tenía en ese entonces, y para mí fue muy duro. Yo entré ahí pues en una época muy de cuestionarme demasiadas cosas, de pensar como, pero si yo estaba demasiado bien, ¿ahora qué voy a hacer? No encontraba trabajo, pasé muchos meses también buscando oportunidades, pero era pandemia, entonces era un poco difícil o era una situación diferente. Entonces ahí empezaron como muchas cosas personales, mentales. Pasé episodios depresivos muy fuertes, estaba en mi casa, no salía, no comía, no hacía nada. Mis amigos me llamaban, ya comiste, párate, bañate, ¿qué estás haciendo? Y yo jugando play, encerrado, llorando, A oscuras. a oscuras, y mi madre, no encuentro trabajo, ¿qué hago? Entonces, creo que salir de ahí fue difícil, pero eso fue como un primer paso también. Creo que la vida me estaba mostrando también muchas cosas. ¿Sabes cuáles eran esos pensamientos, esas sensaciones que primaban en ese momento como tan oscuro? Eh, Porque te entiendo, pues porque cuando uno depende, y en mi caso estoy en ese momento, pues no un tema de salud mental, pero sí atravesando una situación parecida, pues 15 años trabajando como Claro. empleado y ahora dar el paso Ujú. a ser independiente, pues uno dice a veces qué va a pasar, pero ¿cuáles eran esos pensamientos que pensás que te llevaron como a ese fondo? Yo creo que pensar que era yo, que si era yo, si era suficientemente bueno, si había pasado algo, que si yo había hecho algo malo, si estaba haciendo algo malo, como yo sí seré suficiente también para emprender, si podré solucionar mi vida, como a volver a eso que yo pensaba que estaba súper bien. Creo que me cuestionaba demasiado. Creo que el síndrome del impostor llega en esos Ese momentos hijo de madre está súper ahí todo el fuerte. tiempo. Está ahí todo el tiempo, pero en esos momentos llega como, hola, aquí estoy. Entonces creo que es muy duro, ¿cierto? Además, creo que me pasaba mucho y yo siempre le digo que vos te empezás a comparar como con las personas que tenés alrededor, Eso es lo peor. que es lo peor, obvio. Entonces como, pero si este lleva tantos años en esta empresa, si este le va bien, está súper exitosa, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué estoy pasando por esto? ¿Será entonces que yo soy demasiado malo? Entonces creo que esos eran los primeros pensamientos que pasaban por mí en la pandemia. Pero como también he sido como, bueno, no, como que siempre trato de sacudirme rápido. Entonces dije como, bueno, no, si la vida me tiene aquí es por algo y yo no me voy a quedar sin hacer nada. Es como tenía esa formación de arquitecto, yo tomé la decisión de emprender. Y ese fue mi primer ejercicio como emprendedor. Ahí Sebas, pasó algo, recordás que fue como, no sé, un momento que dice, no, hasta aquí llegué ya y me va a parar. O hubo algún mensaje, algo que os dijeras, pucha, es que yo viví esto o vi esto y fue lo que me hizo decir, definitivamente tengo que seguir. Me pasó algo que me cambió la vida. Un día yo salí con un amigo al estadio. Salimos es como a hacer ejercicio. Ya estaba, era como esa época de pandemia que ya estábamos saliendo pues ya podíamos salir como con permisos, fuimos a la ciclovía y nos encontramos un señor que estaba como en el piso, se estaba ahogando. Y yo estaba desempleado en ese entonces, pues que no estaba haciendo nada, estaba súper deprimido. Mi amigo me dijo, no, salgamos. Nos lo encontramos en la manga, el man se estaba como ahogando. Y yo dije, no, vení, vamos a ayudar a este man, porque me parece muy raro. A mi joven, más joven, Más chiquito. más joven, más pollo, me daban convulsiones. Entonces yo veía a él que le estaban dando unas convulsiones. Y dije, no, parce, este man hay que ayudarle porque la gente siempre tiende a meter las manos en la boca y que la lengua y no sé qué. Eso no es así. Entonces llegué yo, lo cogí. El man estaba desmayado, convulsionando. Yo lo volteé para que no se ahogara con
pues como con la saliva, todo. Y fue una historia muy fuerte. Pasaron como 2 horas y el man seguía ahí como convulsionando. Resultó después que se había tomado unas pastillas y había dejado un mensaje en una escarapela colgando con unos números llamando que llamaran a la mamá o a la novia. La mamá estaba en Bogotá, la novia estaba en Medellín. La llamamos, pero la vida, marica, perdón, la vida no dejó que yo viera ese mensaje, sino que yo estaba buscando cómo solucionar a quién llamar porque ese man ya estaba muy mal. Era gente alrededor, era pandemia, yo con ese man ahí. Y bueno, el man desafortunadamente no pudo vivir, estaba luchando también, había tomado unas pastillas y eso a mí me tildó. Claro. Fue una situación demasiado fuerte que yo dije, ¿por qué me está pasando todo esto a mí en estos momentos? Y ahí fue que yo dije, siempre me pasan cosas así en la vida que me... Bueno, entonces ahí fue el primer. Y pucha, es que fue muy fuerte. o sea, es demasiado fuerte. Y también el mensaje, la pandemia para la salud mental fue Muy fuerte. muy fuerte, pero yo creo que también, si uno quiere ser súper optimista y ver las cosas bien, es como de verdad nos hizo hacer conciencia de que es un tema que hay que hablar De y acuerdo. que es un tema que hay que ponerle cuidado, pues porque antes era como el loquito. Sí, de acuerdo. Ya no, yo creo, todavía pasa, pero ya no tanto. Entonces, bueno, ¿qué siguió pasando ahí? Dijiste, No, yo ya ahí... salí. Yo lo vi, que pues para mí fue muy traumático también, aparte porque yo estaba ayudándole al man, llegó la novia, eso fue súper dramático. No. Yo soñaba con el man, soñé como 3 días con ese man, fue muy fuerte, pero lo empecé a ver como del otro lado. Yo dije como, bueno, eso ya pasó, eso también es una señal, debe ser un motivador para mí, valorar lo que tengo, yo soy muy bueno, entonces como que cambié un poquito el chip y ahí fue cuando dije, no, vamos a solucionar, ¿qué me pongo a hacer? Entonces me junté con 2 socias y creamos una empresa que se llamaba Coler y de ahí empecé como independiente, empezamos a fabricar muebles, que después se volvió mucho diseño de interiores, eso fue una historia también. Chévere, ¿qué pasó con Coler? ¿Qué pasó Bueno, ahí? Pues, o sea, no. ¿Qué sentías? ¿Sentías como listo? Ya estoy saliendo de esto va para arriba, o fue duro empezar, pero cuando tuvo tracción, o sea, sí. estabas bien ya. Sí. No, yo me sentía bien, me sentía como, pues como que lo que te decía al principio, yo nunca pensé como en ser emprendedor. Pero estas otras 2 socias que tenía se me acercaron a mí, como nosotras estamos en las mismas, ¿qué tal si nos juntamos, hacemos algo chévere? Vos sos muy bueno en lo que haces, ¿qué tal si hacemos es de una? Vamos de cabeza, con todos los poderes. Como yo también soy muy trabajador, creo que me pasó trabajaba demasiado. Me Ujú. volví demasiado exigente conmigo mismo. La empresa tuvimos un año y medio demasiado bueno, eso facturábamos, teníamos muchos clientes, pasamos de una bodega pequeñita a tener 2 bodegas grandes, pasé de tener un carpintero al principio a tener 12, todo en un año y Todo en un año y medio. medio. También era porque yo trabajaba domingo a domingo de sol a sol, destinaba mucho de mi tiempo ahí, no me estaba cuidando, porque mi prioridad era como sacar adelante esa empresa y ahí empezó como un punto de quiebre. Luego llegó, después de ese año y medio con esa empresa, eh, llegó pues como una situación política también en el país, una dinámica comercial también muy diferente y empezaron las ventas a caer. Y yo no entendía por qué, además de esta situación política, yo, pero estoy haciendo lo mismo, estoy haciendo mejor, tengo más equipo, ¿qué pasa? Eh, Salían chicharrones obviamente y todo, pero yo trataba de resolver todo lo que mejor podía y creo que ahí me quemé. Una de mis 2 socias se fueron del proyecto, que ellos solo, entonces ahí sí me tocaba a mí asumir la responsabilidad de absolutamente todo y pues habían demasiadas cosas, 2 bodegas, bueno, muchas cosas. Y ahí fue mi punto de quiebre con respecto a mi salud mental. Yo ahí, aparte que físicamente estaba cansado, mentalmente estaba agotadísimo. Entonces tenía una pareja, casi no mantenía en mi casa, casi que ni salía con mis amigos porque salía mamado de trabajar, lo único que quería era dormir. Entonces mi vida giraba en torno al trabajo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahí fue que empezaron unos episodios depresivos de nuevo, supremamente fuertes para mí. Resultó que lo que te había comentado de cuando era más joven, me daban convulsiones. En un primer diagnóstico me habían dicho que, pues, que yo era epiléptico. Estuve medicado mucho tiempo.
luego, en ese punto de quiebra ya, eso fue 2022 más o menos, volví a ir al médico porque me sentía muy mal, me empezaron a dar unos ataques de ansiedad y resultó que cuando era más joven no era epilepsia, sino En serio. pura ansiedad, puro estrés. Entonces empecé a decaer, la empresa empezó a decaer, obviamente. Yo estaba agotadísimo, me quemé, Ujú. me quemé. Entonces, ya entrando como a los 3 años de la empresa, mi equipo de los contadores y un asistente que tenía en ese entonces se sentaron conmigo y me dijeron, Sebas, nosotros somos firmes con vos. O sea, porque vemos que le metes, vos sos demasiado todero, vos haces lo que hay que hacer, pero la situación es esta. Económicamente la empresa está así. Entonces mi asistente me decía, vos estás muy enfermo, no sé qué. Si vos decís que continuemos, continuamos todos de una. Pero si cerramos, mejor cerremos de una vez. Es el momento. Era el momento de tomar la decisión. Y yo dije, güey, pucha. Pero ahí también me estaba enfrentando con ese sentimiento pues de esa, ¿cómo se dice? Como de perder. Ujú. De perder, como de renunciar, Sí, como decir, de fallar. el ego. Pues exacto, y sobre todo que hay una cosa, Sebas, y es que venías también con esa carga de listo. No me estás sintiendo suficiente porque me echaron, pues, me sacaron, para Me decirlo más fueron. bonito, de la empresa en la que llevaba mucho tiempo y que había crecido un montón. Emprendí esto y espectacular el primer año y medio y ahí en caída. ¿Qué pasa conmigo? Empiezan otra vez esas preguntas. Y entonces, eso es un fracaso. Viéndolo en retrospectiva, Sebas, como, ¿qué te dirías? O sea, ¿qué le dirías a ese Sebas de ese momento que estaba viviendo como todas estas emociones? Que todo va a estar bien. Que todo está bien. Que todo está bien, la verdad. Pues creo que también estaba muy joven, inexperto. eh, y pues yo siento que eso tenía que pasar también para yo encontrar mi lugar, para quererme, para cuidarme, porque yo no me cuidaba. Mm, Entonces, por ejemplo, ahora hablo con muchos emprendedores que me hacen la misma pregunta o que me piden un consejo. Yo siempre les digo, cuídense, cuídense. Primero ustedes, vayan a terapia, hagan ejercicio, coman bien. Aunque sea una de las tres O 2 de 3. o dos de cinco, lo que sea. Pero primero uno, parce, porque yo siento que ese agotamiento que yo tenía fue tenaz, fue muy duro. Entonces, creo que le diría eso a Sebastián más joven, inexperto. Ujú. No, ahora no es que me las sepa todas, pero creo que ya uno tiene herramientas diferentes para pilotear ciertas cosas. Entonces a ese Sebastián le diría como, todo va a estar bien de verdad, como Pero tranquilo, cuídate. pero cuídate, obvio. Creo que también caemos en descuidarnos nosotros, como el día a día, el afán de siempre. Nos ponemos de últimos y creo que eso es un gran error. Listo, Sebas. Cierra esta empresa y que empieza otra vez este tema de salud mental de nuevo. ¿Qué cambio que dijiste? Tengo que volver a salir. Bueno, ahí yo empecé a llamar, hice como un listado de las personas que tenía, pues como que yo decía que me podían ayudar. Mi primer pensamiento fue, no, me tengo que vincular otra vez a una empresa, ¿cierto? Porque necesito resolver una situación económica, yo me quebré muy duro. Necesito resolver esto ya. Y mi primer pensamiento, la primera opción que se me venía a la mente era como, necesito vincularme a una empresa otra vez. Y de ahí brinqué en 3 empresas en casi 8 meses. Ah, no. No, no, Pues, pero no. necesito tus habilidades de headhunting porque No, eso, encontrar 3 trabajos no, distintos no, en no. 8 meses no Pero es no te lo tarea fácil. recomiendo. No, no, no. La verdad, digamos que fueron muchos aprendizajes, Mm. por decirlo de una manera. Y a veces uno de esas experiencias también aprende lo que uno no debe ser en la vida. Creo que para mí Que fue eso es bueno. importante eso. Como que la vida me estaba reconfirmando que ya mi camino no era estar en una empresa, que mi camino era ser líder. Entonces, bueno, pasé de 3 empresas. Eso fue 2023. Y en el 2023 salí de la última en noviembre. Y ahí pasé hasta eh, abril del año pasado sin empleo. Ujú. Pasé sin empleo, sin nada. Sin nada. Ahí sí ya no era. Nada. No, mis habilidades de Headhunter ya no estaban sirviendo. Pero de nuevo, yo creo que ahora lo veo de que la vida me está diciendo que no, No era no por era ahí. por ahí. Y ya el año pasado, en abril, estaba empezando otra vez a caer en esa depresión
en ese síndrome de impostor, ya iba por tercera vez a atacarme, a buscarme, pero unos amigos cogieron y me dijeron, no, estás muy mal, vámonos de viaje, vámonos a Santa Marta, y aquí empieza una historia muy bonita de cambio. Nos fuimos para Santa Marta, yo dije, "Ay, bueno, sí, vamos, cambiamos de ambiente, no sé qué, 2 días, normal, yo ya no quiero estar acá, no hago sino pensar en lo que no tengo". Entonces me fui para allá y estaba en el Tayrona. Por eso digo que siempre me pasan cosas súper Súper increíbles. fuertes que me dicen, por aquí no es. Entonces estábamos en Santa Marta con estos amigos y se me acerca una chica de Barranquilla. No sé, pues, tú qué creas, Santi, de manera espiritual. Una chica se me acercó y me dijo, oye, ven, no es que yo me acerco a ti porque te estaba viendo desde que venía caminando. Yo no sé tú en qué creas, pero tienes unos ángeles que te mandan unos mensajes y yo quisiera compartírtelos. ¿Tú, te gustaría recibirlos? Y yo, bien mal que Bien mal, estaba. lo que sea. Y en ese momento yo estaba escribiendo, yo estaba haciendo como catarsis. Estaba solo en ese momento y yo dije, "Bueno, ya, no más, no más". Ahí fue donde dije como no quiero ser más arquitecto, la verdad. No encontré mi lugar, ya no quiero ser más arquitecto. ¿Qué voy a hacer? Quiero hacer eventos porque había tenido la oportunidad de hacer unos eventos. Empecé pues como este tema de PR y de relacionamiento que me gusta demasiado. Quería empezar a hacer contenido también como de moda masculina, quiero escribir. Bueno, entonces empecé Todo lo que estás haciendo hoy. haciendo hoy. Ujú. Exacto. Entonces empecé a escribir todo eso y la chica se me acercó y ella pues ya había pasado que por ahí una hora y ella lo primero que me dijo fue, ¿por qué te preocupas tanto? Si todo va a estar bien, vas a ser una persona demasiado exitosa en la vida. Y para mí fue muy impactante, ya no me conocía, yo no tenía ni idea quién era, yo empecé a llorar y me empezó a decir un montón de cosas súper bonitas, me decía como, fue increíble, la verdad, me decía como, eso que acabas de escribir, ese es tu destino, Ok. eso que tú acabas de escribir es tu destino. El único problema es que tú no te la crees. Tú no te crees suficiente. Y me pegó una terapia. O sea, te No, me dijo un montón de cosas. Dijo, peinó. me peinó. Me dijo que tenía que darme valor. También me dijo como, ¿cuándo vas a entender que tu lugar no es estar en una empresa? Tú naciste Ok. para liderar y para ser, tú eres un ser creador y tú puedes crear demasiadas cosas. Y algo muy bonito que me dice que yo ahora lo trato de aplicarlo en mi día a día es que ella me decía, tú crees que puedes crear esto, pero la verdad es que tú puedes crear esto Ujú. si tú te lo propones y crees en ti. Entonces para mí eso fue un momento como que, Cambio de chip total. como una persona X viniendo hablando de ángeles, me habló de Dios, me decía, ¿por qué te cuestionas tanto a Dios en tu vida? Si Él te ve, te escucha, mira que me trajo hasta acá. Y yo era como, wow, ¿qué es eso? Entonces nace. Y de ahí nace el Sebastián también, que vemos ahora. Y de ahí pues se desprende todo lo que fue, todo lo que hago ahora, que es el tema de contenido. Y nace pues un proyecto muy bonito que es ahora Partícula León. Y que ha cogido un impulso demasiado grande. Ahora empezamos con apoyando eventos pequeños, con creadores de contenido pequeños, haciendo branding demasiado, digamos, sencillos. Y ahora tenemos unos proyectos muy grandes, tenemos clientes muy grandes, muy ambiciosos, tenemos equipo. Ahora tengo herramientas también para emprender, tengo una Mm. experiencia que me sirve todos los días. Y bueno, y ahora también, gracias a todas esas vivencias, de, las personas se conectan mucho conmigo porque me ven, parce, que yo hago de todo. Entonces, de ahí también llegó Colegiatura, que es un lugar demasiado bacano. Entonces, nunca me imaginé ser docente. Nunca, ahorita lo estábamos ¿Qué notas? hablando. Eso está dentro de mi lista de cosas por hacer. Demasiado bacano, demasiado bacano. Es muy retador, siempre lo digo. Pero en comunicación publicitaria de Colegiatura me dieron un espacio demasiado bacano en donde yo aprendo también, enseño y a mis estudiantes les trato de que salgan a la calle, que tengan experiencias reales de lo que pasa, que todo no se Ujú. quede en el aula,
porque creo que tienen otros docentes que los pueden apoyar más en una parte teórica y a mí me gusta es que se vayan La para calle. la calle, Total. que aprendan. Entonces, bueno, ha sido muy bonito este viaje. ¿Qué nota? Mirando en retrospectiva, Sebas, como en cada una de esas etapas, ¿qué es lo que más te enorgullece? Mira que hay algo que me enorgullece muchísimo. Cuando yo tuve ese punto de quiebre de salud mental, estuve en terapia con psicólogo, con psiquiatra, empecé unos medicamentos psiquiátricos. En mi caso, eh, a mí la verdad no, yo siento que no me sirvieron. Pero no, pues como por nada malo, la verdad, eran unos medicamentos muy fuertes y tenía como unos efectos secundarios en mi cuerpo demasiado fuertes. Entonces, algo que me enorgullece fue que yo hablé con mi terapeuta y con mi psiquiatra. Yo les dije, yo quiero dejar los medicamentos porque yo quiero hacer el esfuerzo De salir solo. de salir solo, de cuidarme solo, de si tengo que 3 veces a terapia en la semana yo voy, si me tengo que meter a hacer ejercicio yo lo hago, pero yo no quiero tomarme una pastilla más. En mi caso, Eso, es súper importante claro, porque consultar es importantísimo y si esa consulta total, se requiere una terapia con claro, medicamentos es también importante, pero también es importante lo que vos decís, porque hay que también poner un poquito de, listo, entonces deporte, comer mejor, de acuerdo. hacer, no sé, meditación, las terapias con psicólogo, importantísimo. Sí, yo creo que es muy de hábitos. Entonces algo que me enorgullece fue que hasta el día de hoy, obviamente tengo recaídas, pero me siento mucho más estable, mucho más tranquilo, ahora me cuido más, soy más consciente también como de esas cosas que hago. Yo siento que del Sebastián que se le acercó a la chica y le hizo esa terapia de choque en la playa, soy otro. Yo cambié mis hábitos, también la forma en que me visto, en la que hablo, las cosas que hago, tanto en lo profesional como en la vida personal, que creo que también es importante abrazar ese cambio, ¿cierto? Creo que muchas veces la vida nos pide que cambiemos, que cambies cosas, que cambies tu círculo, no sé. Entonces, para mí es algo que me enorgullece, como abrazar ese cambio, cuidarme y haber tomado esa decisión que es muy dura, porque pues hacerlo solo es difícil, es un camino más largo, pero yo decía, bueno, no, yo lo quiero intentar, así como intenté esta metodología, no sé cómo lo decimos, quiero hacerlo de esta manera y bueno, me siento muy orgulloso de eso, la verdad. Se nota. Sabes, mira que hay una cosa y es que y que ahora que estás diciendo todo esto, como listo, yo quise salir solo y quise tener pues como otras herramientas que me ayudaran a salir. De acuerdo. Hay un montón de expresiones y de cosas que a veces le dicen a uno, es como, ay, usted está deprimido porque usted quiere, o sea, ay, usted es muy mal agradecido porque vea, lo tiene todo en la vida y tiene depresión, pues qué horror. ¿Qué son esas cosas que sí le dirías vos a una persona que está pasando por un episodio de salud mental que te ayudaron a vos en tu proceso? Pues yo creo que lo primero es como ese grupo de personas que Sistema de apoyo. el sistema de apoyo. Creo que es súper importante la familia o los amigos que se vuelven familia, como hablarlo también. Creo que muchas veces tragamos de entero y creo que eso es un gran error, ¿cierto? Yo pienso que todos somos un mundo diferente y todos necesitamos procesos, herramientas, cosas diferentes. Pero creo que en mi caso fue este círculo de apoyo siempre ha sido supremamente importante para mí. Tengo pues una familia que me apoya demasiado, tengo unos amigos que son firmes conmigo, como que cada emprendimiento que saco, yo ya sé a Ahí quién, ahí están. están. Entonces creo que eso es muy bacano porque digo que bueno, muchas veces uno puede solo, pero hay veces que uno necesita tener ese apoyo, hablar con alguien y creo que hace parte también de esa terapia. Eso puede ser también una forma en la que tú puedes mejorar. Claro que sí. Vamos a hacer un momento de preguntas un poquito más ligeras, Ok. como para como para desestresarnos y ¿sabes cuál es esa canción que te anima en tus momentos más oscuros? Ay, güey, madre. Qué corchada, no estaba preparado para eso. Sí, la primera Eh, que se te venga a la mente. ay, Así tiene Dios. que ser porque si no la prepara y empieza a buscar en el playlist. Sí, o sea, en estos momentos estoy súper obsesionado con Dua Lipa, entonces creo que cualquiera de Dua Lipa me podría servir. La amo. Una frase que te repitas todo el tiempo, Em, como ese mantra.
Mi mantra es ahora vivir desde el agradecimiento. Como que todos los días lo primero que hago es agradecer por otro día nuevo, agradecer por lo que pasó, bueno o malo. Entonces creo que me repito mucho, gracias, gracias. Por ejemplo, hoy me levanté como, voy a hablar de todo eso. Gracias a mí mismo también por estar acá, por seguir adelante. Entonces, ese es como mi mantra. Algo que me Y me repito. encanta porque el agradecimiento sirve tanto desde pues, personas que están pues, bien en su vida laboral y todo, pero que siempre tienen que estar agradecidos y también como eso es pues como, y lo voy a decir como de esos yogis de estrato 6 vibrar en gratitud. Vibrar en Sí, gratitud ayuda mucho para la salud mental, para que te vaya bien en lo que estás haciendo en tu trabajo, si estás emprendiendo te ayuda un montón porque desde ahí vienen un montón de cosas positivas y eso también creo que lo he aprendido mucho últimamente. claro, ahora es que tienes que hacerlo. Bueno, tienes no, deberíamos de hacerlo, ¿cierto? Porque creo que muchas veces caemos en esa pues costumbre o que se nos vuelven las cosas paisaje, pero la verdad es que somos muy afortunados. Entonces vivir como consciente también, como que esto es por algo también, gracias por este momento, gracias por ese aprendizaje, gracias por este nuevo día. La verdad a mí me ha cambiado mucho la vida esa forma de pensar y para mí como que todos los días hago 10 minuticos de meditación y también va muy alrededor de eso, de agradecer. Entonces creo que es importante. Una costumbre nueva que tengas que antes juzgabas, algo, pues, o algo que ahora hagas que pues, decías como, uff, esto creo que en ningún momento lo haría y ahora te toque hacerlo. Ay, mi mamá. Sabes que estaba hablando esta mañana con mi mamá que ayer estaba en una situación en clase y, y una estudiante me dijo, profe, no entiendo el ejercicio, no sé qué, ves que no tengo esto, me falta esto. Y yo, sí, ¿por qué? Ella me dijo, porque falté 3 clases. Y yo, ahí está. Te volviste el Me profesor volví ese regañón. profesor. Cuando antes no, bendito, no, no, no. Entonces yo era como, ay Dios, ¿en qué me convertí? Un placer que sea como culposo. Ay, Santiago, ¿qué son esas preguntas? Un placer culposo. Ay, no sé. No tengo como algo así, creo que el dulce. Muy básico. Sí. Bueno, esperabas más. Sencillo, sí, esperaba más, pero pues te Sí, respeto. creo como la Coca-Cola, el dulce, algo así. La verdad es que ay, te fallé. No. Listo. O sea, para empezar a cerrar, ¿qué significa para ti está bien? ¿Qué está bien hoy? Que le dé un significado a esa frase. Creo que para mí esa frase significa que todo tiene solución, que todo tiene una solución. Como dicen las personas más adultas, menos la muerte. Creo que todo tiene solución, creo que estar bien te ayuda a que tú puedas pensar claro también para si hay alguna situación en específica que haya que resolver, se puede hacer y todo va a estar bien. Eso es algo que me repito yo mucho también, como todo está bien, no pasa nada, todo está bien. Entonces creo que para mí significa eso, como que de verdad, también escuchaba la frase en estos días que decía, lo principal es la salud y el resto se compra. Entonces creo que si Ujú, estás bien y te cuidas, todo se puede solucionar. de acuerdo. Por último, pero no menos importante, ¿cuál sería ese mensaje que vos digas, el que escuche mi episodio del podcast, quiero que entienda esto? Eso, yo diría que primero el cuidado, el autocuidado, lo que hablábamos, uno prestar atención, escucharse, sacar tiempo para uno estar presente también y disfrutar las cosas, cuidarse la salud mental, la salud física, la salud emocional. Creo que me encantaría que las personas que me escuchan, y es algo también que yo llevo al aula y también cuando estoy de mentor con emprendimientos, les digo como vos estás bien, te gusta lo que estás haciendo, estás parchado, lo estás disfrutando, listo. Ya ahí empezamos súper bien. Entonces creo que mi mensaje es como de que también cuidarse para estar bien, disfrutarse el proceso, por más difícil que pueda ser, tratar de disfrutarlo y que si se puede, si se puede, Hay que seguir que hay que intentándolo. seguir intentando.
Sebas, ¿cuáles son tus redes sociales o dónde te pueden seguir las Bueno, personas que escuchan? me pueden seguir en @sebasromulo. Ahí pues hago todo el tema de contenido de moda masculina. También hablo mucho de emprendimientos. Y en @partícula.león, que está todo el tema de eventos, experiencias y bueno, otras cosas más creativas también. Y no olviden ustedes seguirnos también en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Y recuerden que el mundo está bien porque vinieron a ponerle su sello. Muchas gracias, Sebas. A ti, Santi. Muchas gracias.